Buenos días, son las 7:03 de la mañana. Ya estamos iniciando esta mesa de diálogo. Gonzalo Roser está en recuperación y soy Francisco Rocha, les saludo. Vamos a iniciar entonces esta mañana con algo de la ciudad. Están ya en nuestros estudios desde hace algunos momentos la concejala Ivonne von Lipke, el concejal Eduardo del Pozo y el concejal Marco Ponce. Bueno, se están terminando la etapa de la rendición de cuentas y entonces, claro, uno diría cuánto de lo que se propuso se ha logrado hacer y cuánto podría hacerse una evaluación de cuánto de lo que propuso no se debió proponer, porque no era una labor del concejal, la parte legislativa de la ciudad. Entonces, permítanme, señores concejales, comenzar con doña Ivonne von Lipke. Usted es concejal o fue electa concejal con el partido Movimiento del señor alcalde Rodas. ¿Cuánto de lo que con él propusieron se ha logrado hacer y qué es lo que no debió haber propuesto? Sería una pregunta. Bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias a los panelistas, compañeros ediles y una pronta recuperación para el señor Rosero. Yo quiero aclarar, sí es verdad, yo ingresé al municipio, hicimos campaña junto con el señor alcalde, pero yo ya más de algún tiempo, ya va a ser un año en que yo tomé un camino distinto, di un paso al costado por el mismo hecho de no estar de acuerdo con las políticas públicas que estaba llevando el alcalde. Entonces yo puedo garantizar y decir el tema de la rendición de cuentas como concejala Ivonne von Lipke. Puedo decir que me siento satisfecha porque hemos hecho un avance bastante en lo que nos hemos propuesto, porque yo también hago mi POA durante todo el año, se ha servido a los barrios, se han regularizado muchos barrios, el doble. Hemos atendido audiencias públicas, hemos hecho también trabajo en despacho, en donde hemos visitas. Todos los oficios que nos han ingresado, nosotros tenemos un sistema en la oficina en donde todos se atienden y se sabe qué es lo que pidieron y qué es lo que pudimos nosotros ayudar, porque claro, hay muchas personas que llegan por la necesidad de obras, pero yo he tenido que transferir a las administraciones zonales porque nosotros no hacemos obra. Entonces sí me siento contenta, pertenezco a 4 comisiones, entre ellas soy presidenta de la Comisión de Ordenamiento Territorial, vicepresidenta de la Comisión de Propiedad y Espacio Público, pertenezco a la Comisión de Comercialización y también a la Comisión de Presupuesto. Entonces, hay cosas ¿Algo de lo que usted propuso se ha ejecutado, por ejemplo? Ya claro, yo he presentado... ¿Qué fue lo que propuso, por ejemplo, en la campaña? Un tema así, que diga esto propuse yo. A ver, la regularización de los barrios. Eso es lo que yo me propuse y fue lo que yo más hice hincapié en el tema en la campaña para ahora realizarlo. Si yo hubiera sabido que íbamos a empezar con este tema, le hubiera traído mi libro de la rendición de cuentas, porque yo hice un libro para compartir al ciudadano que sepa lo que estoy haciendo yo, porque es la rendición de cuentas. Debe recordar más o menos cuál es. No necesita el ciudadano, por ejemplo, leerse un libro para... No. A ver, los libros son para personas que no estuvieron en la rendición de cuentas, porque mi rendición de cuentas yo lo hice en forma popular. Yo no soy de las que hacen mantel blanco con cóctel y gente con corbata. Yo lo hice con la gente más sencilla, con la gente más humilde. Lo hice en el mercado mayorista, cerca donde es la casa comunal del barrio El Carmelo. Entonces hubo mucha asistencia por parte de los barrios, que es el agradecimiento a que se está cumpliendo con el tema propuesto. Además, en el tema de propiedad de espacio público se han revisado muchos convenios que se han hecho con un montón de entidades o con las ligas barriales, en donde también estamos buscando favorecer siempre al ciudadano. En el tema de comercialización estamos tratando el tema de la ordenanza 280, que no llegamos a presentarla porque cada vez queremos beneficiar a la gente y aparecen con nuevas opiniones para hacer los reajustes a la 280, preocupados por los comerciantes autónomos, que usted ve cómo está ahora la ciudad, los centros comerciales para que tengan sus nuevos administradores, los BBBs, los mercados, en donde el municipio ya tiene que entregar los locales para librarnos de este problema y dar al ciudadano que administre ellos, los usuarios, los mercados, por ejemplo, en ver que tengan los servicios básicos. Hay tantos problemas ahí. Hemos hablado con la agencia de comercio, pero sin embargo no hay la decisión política para nosotros tener, poder decir, a ver,
vamos a hacer esto, vamos a hacer este otro, vamos a hacer acá. No hay esa decisión, no hay un programa. Hay muchas denuncias de parte de los comerciantes de los mercados que tenemos nosotros que probarla, porque presuntas denuncias en donde dicen que les están cobrando tal cantidad de dinero. Algunos dicen que son incluso concejales. Y entonces, claro, esa sombra que se echa sobre, como usted dice, hay que investigarla y probarla, no se puede acusar. Así o es. Usted tiene una denuncia así muy concreta. Sí han llegado a la Comisión de Comercialización las denuncias en donde la gente se enfrenta a los de la Agencia de Comercio, en donde les dicen, estas irregularidades queremos que se mejore. Señor concejal Marco Ponce, usted está repitiendo. ¿No es cierto? O sea que lo de la evaluación y eso, en esta campaña, con el alcalde Rodas, ¿usted propuso algo así en concreto que diga en este tiempo y ya hicimos esto? ¿O el respaldo al alcalde ha significado esto y también significa el cumplimiento? Bienvenido, buenos días. Bueno, ante todo, Ivonne, Eduardo, Francisco y amigos Radio Escuchas, buenos días. Sí, efectivamente, yo hice la campaña conjuntamente con el alcalde Rodas. Extrañamente acabo de afiliarme la semana pasada. Ahora va a militar entonces. El movimiento Suma. Sí, ha habido algunas propuestas, pero en realidad tengo que reconocer que las propuestas surgieron durante la administración, no antes de la administración. Es decir, yo pregué al cúmulo de propuestas hechas por el alcalde Rodas, y parte de mis propuestas vienen de la comisión que yo presido, que es la Comisión de Presupuesto. Entonces, una de las propuestas fue precisamente el aumentar las asignaciones a las administraciones zonales, por ser estas las que realizan la obra dentro de la ciudad. Yo estoy bastante preocupado chequeando obras de manera constante. Afortunadamente, las obras municipales se hacen con recursos propios municipales, las obras de administraciones zonales me refiero, más allá de las obras emblemáticas, icónicas de la alcaldía que se hacen con recursos obtenidos de fuera. Es decir, prácticamente toda la obra grande en Quito se hace en base a préstamo. Entonces, afortunadamente, hemos podido seguir, bueno, más o menos este año, con las pequeñas obras municipales, que son aquellas obras que los barrios necesitan. Yo estuve hace ni siquiera un mes en la inauguración de un paso lateral, es una vía periférica en el barrio Pisulí, en la zona de Pisulí. Una obra que esa gente necesitaba con urgencia y afortunadamente pudo ser ejecutada a través de presupuesto propio municipal por parte de una administración que es un tema de movilidad, ¿no? Eso hacía falta para incluso un poco desahogar la parte de la oriental, ¿es esa? La occidental, perdón. No necesariamente el desahogo de la occidental, o sea, es una obra que beneficia enormemente a los moradores de la zona de Pisulí. Imagínese usted, Francisco, que antes de este vía periférica que tienen, era un chaquiñán y por lo tanto los pobladores no podían tener, por ejemplo, servicios de transporte público, porque no había forma de meter un bus por ese chaquiñán. Hoy tienen un adecuado transporte público. El aporte del concejal en temas, uno diría, de fiscalización, de seguimiento de la obra, sin poder decidir en qué obra se ha de hacer, porque a veces uno dice, le pidamos tal cosa al concejal, podrá ayudar a gestionar y alguna cosa de eso, pero el aporte de fiscalizar, de hacer un seguimiento, ¿se puede cumplir con facilidad a este momento? Bueno, personalmente yo he tenido toda la colaboración de los elementos del municipio. Usted ha puesto el dedo en la llaga, Francisco, de cierta manera. Yo conozco que hay concejales que se han dedicado a la ingrata tarea de llegar a determinado sector, a determinado barrio, a decir, esto yo les ofrezco que aquí voy a hacer una calle. Como muy bien acaba de apuntar la concejala Fonlib, que los concejales no hacemos obra, nuestro presupuesto de obras es cero, absoluto. Nosotros somos legisladores y fiscalizadores.
Obviamente nuestra visita a la zona de las obras obedece a un trabajo de fiscalización. Hay concejales que, claro, leen el POA de una administración zonal y dicen, caramba, van a inaugurar una obra la semana que viene en esta zona, y entonces van y dicen, yo les ofrezco que la semana que viene empezamos a hacer una calle por aquí. Conozco un barrio donde la población ha salido masivamente a agradecerle a determinado edil por la containerización. Los containers de basura que estaban dentro de la planificación de Maceo, se ha aparecido un concejal, obviamente leyendo el POA de Maceo, diciendo, vamos, la semana que viene van a poner containers aquí, llegó al barrio y dijo, yo les ofrezco que les voy a poner containers, por favor. O sea, pido a los radioescuchas que no caigan en ese juego, ningún concejal hace obras. Sepan lo que el concejal debe hacer. Yo por eso en este diálogo iniciaba, que están terminando ya, decían, el tema de la presentación, un poco del informe de actividades de ustedes en este 9 año. Y entonces ahí permítame ir donde el doctor Patricio del Pozo, Eduardo, perdón, siempre me pasé a tu papá. Te confundes con mi padre. Te confundes con mi padre. Cosa que además debe ser agradable. Agradabilísimo, por supuesto. Un abrazo. Claro que seguramente nos está oyendo. Una condición especial te ha tocado, Patricio, perdón por la amistad, Eduardo. Entonces, esta condición especial fue de un poco morigerar la una y la otra posición, tanto de la que venía del alcalde, pero eso ya ha ido variando, entonces hay una nueva composición al interior del Consejo. ¿Cómo se puede, en cambio, evaluar en esto sin estar muy ligado al alcalde, sin ser la oposición directa al alcalde, pero sí con el cumplimiento de un concejal? ¿Cómo se trabaja eso? Bienvenido. Buenos días, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a Marco, a Ivonne y a todos los oyentes, por supuesto, como no podría ser de otra manera. Sí, efectivamente, ya vamos a transcurrir, van a ser ya casi 2 años desde que estamos en el ejercicio de nuestras actividades. Y evidentemente han sido 2 años que han transcurrido bastantes circunstancias, bastantes cosas que nos ha permitido ya ir asentándonos un poco en lo que son las distintas funciones de un concejal, que bien han sido mencionadas aquí. Están circunscritas en 2 ejes centrales, que son la legislación y la fiscalización, que son 2 ejes sobre los cuales nosotros como concejales tenemos que ir desarrollando nuestras actividades. En términos de legislación, por ejemplo, nosotros, valga la oportunidad, hemos ido apoyado las iniciativas positivas y hemos sido críticos cuando la situación lo ha meritado. En el caso del Metro de Quito, por ejemplo, aquí estamos dos de los concejales que votamos en contra de la asignación adicional, del crédito adicional para la consecución del Metro de Quito, alertando en mi caso particular que la obra puede tener complicaciones de índole económica, por la escasez de recursos que pudiera llegar a generar un contrato complementario. Por ejemplo, aquí en estos paneles discutimos largo muchas de esas circunstancias. Y asimismo, hemos aportado también con la creación de ordenanzas. Yo particularmente pertenezco a 9 comisiones, ¿no? Por la particularidad de que soy concejal de un solo concejal de un movimiento político. Me ha tocado participar en más comisiones de las que comúnmente un concejal participa, que son 3 y hasta 4. Yo estoy en 9, ¿no? Pero bueno, son particularidades propias de las circunstancias que las asumimos con total responsabilidad y con mucho orgullo para trabajar por la ciudad. ¿Se alcanza a eso? Sí. Se alcanza hay que ajustarse un poco a los tiempos y lo hacemos sin mayor inconveniente. Y claro, también viene el tema de las denuncias. ¿Qué es lo que hacemos en temas de fiscalización? Personalmente, yo debo decir que he planteado denuncias dentro de la administración que hoy están ya ventilándose en Contraloría. Menos mal, también fueron hechas públicas y se han tomado algunas medidas. Y claro, ya los órganos competentes para determinar las responsabilidades pues tendrán que sacar sus informes y ya estaremos a la espera de que aquello suceda. Pero en ese marco de las denuncias, inclusive, yo días la semana pasada justamente también alertaba de un tema importante que también creo que lo vamos a topar el día de hoy, que es justamente la deuda que tiene el gobierno central con el municipio de Quito. Claro. También eso ha sido una digamos, denuncia o una queja hecha por quien te habla, ¿no es cierto?, ante los medios de comunicación, ante distintos espacios, para solicitar al gobierno central que nos cancele la deuda que mantiene hasta el día de hoy, que está pendiente hasta el día de hoy. ¿Es desde el año pasado o solo de este primer trimestre? Es la suma de algunos rubros. Unos sí ascienden
unos sí corresponden a este año, a lo que corresponde a las asignaciones de la Constitución del 15% de los ingresos permanentes del gobierno central le corresponden entregar a los municipios y a los gobiernos autónomos descentralizados. Y en aquel valor, en este rubro, pues nos corresponde cerca de $25 millones anuales, mi estimado Francisco. Perdón, $25 mensuales. Son $25 por enero, $25 millones por febrero. 75 ya con el ya de mismo, marzo. si es que en los próximos días no cancela marzo, ¿no es cierto? También estaremos ya $25 millones adicionales. Pero nosotros tenemos otros rubros que también corresponden a la municipalidad, que tenemos la obligación como municipio de recibir. Ya. Y en ese caso, por ejemplo, tenemos las competencias de movilidad que las asumimos por completo el año pasado. El municipio de Quito asumió esa competencia y viene con recursos. Ahí alcanza una deuda de $2.800.000 aproximadamente. Que debe no ser han sido salarios, transferidos, ¿no es cierto? ¿Salarios o también alguna planificación de semaforización? Cuando nos asignan una competencia, tiene que paralelamente asignarse con los recursos inherentes a ese gasto, digámoslo así, ¿no? Porque si no, es una... Pero después no tiene el municipio que generar recursos para ya trabajar con esos. Y ahí viene la segunda deuda. Ya. También, por ejemplo, nosotros no se nos ha transferido algo que ya han pagado los quiteños, ya han pagado, imagínate esto, ya lo hicieron con las contravenciones de tránsito, por ejemplo. Cuando se paga la matrícula todos los años, cuando vamos a matricular nuestro vehículo, cobran las contravenciones de tránsito infringidas durante el año. ¿No es cierto? Y ahí haciendo una deuda a $12.300.000 aproximadamente. Que eso ya ¿no? cobró. Que eso ya cobró y que ya debería transferirnos a la municipalidad. Y que hasta el momento no se ha transferido. Y también otro rubro, Francisco. Nosotros como municipio contratamos distintos proveedores en todas las ramas. Y evidentemente se les paga el IVA. Y ese IVA el gobierno central lo recauda y debe devolver a la municipalidad. La parte proporcional del... No, pues del 12%, porque el Estado, las instituciones gubernamentales no deberían pagar el IVA. Ya. Pero se establece este mecanismo. El IVA del municipio. El IVA del municipio, que debe ser devuelto, ese IVA que fue ya pagado a los proveedores, tiene que ser reembolsado, llamémoslo así, ¿no es cierto? En términos morales. Entonces, esos asciende hasta septiembre del 2015, rubro del año pasado, un valor de $7 millones aproximadamente. Con lo que tendríamos una deuda total aproximada, por supuesto, de $72 millones, mi estimado Francisco, que debe el gobierno central ya transferir a la municipalidad para evitar que existan complicaciones en las distintas obras que se vienen ejecutando y que se tienen que ejecutar y que han sido previamente aprobadas, por supuesto, por nosotros como concejales en el Pleno del Consejo, en el presupuesto anual que se va desarrollando. Entonces, este es un tema sumamente importante. Y yo creo que vale la pena. Doña Ivonne, frente a esto, y el presidente lo ha anunciado en una de las sabatinas, que va a hacer un recorte y que además va a enviar un proyecto de ley para tratar el tema de las asignaciones. En el seguimiento que ustedes como concejales hacen, ¿encuentran que el presupuesto aprobado para este año del municipio va a tener dificultades o cree usted que está financiado el presupuesto? A ver, quisiera antes de contestar su pregunta, quiero enumerar todos los proyectos de ley que yo he presentado como concejala Ivonne von Lipke, no como han presentado proyectos de ordenanza, no como han presentado, por ejemplo, Alianza País ha presentado sus proyectos todo el bloque. Yo desconozco de los otros concejales, puedo hablar por Alianza País, pero yo soy la concejala que más proyectos de ordenanza ha presentado al municipio. ¿Cuántos de esos le han aprobado? Si yo quisiera, si yo le digo que le voy a hacer llegar el libro, no es por faltarle al respeto, porque yo he dado mi rendición de cuentas como lo tenía que hacer y como el Consejo de Participación Ciudadana. Claro, si usted me dice, entonces tráigame quién va a leer el libro, si no es un libro muy grande. A ver, el proyecto de ordenanza que yo he presentado sin ser parte de la Comisión de Movilidad es el donde se abran los nuevos estudios técnicos para la regularización de los taxis, en donde el presidente de la comisión no quiere tratarlo, mejor dicho, no le da la gana de tratarlo y sin embargo yo le he presentado ese proyecto sola. El tema de la revisión de multas e intereses. También lo presenté sola y el que presentó también fue el bloque de Alianza País.
tiene un proyecto parecido a ese. Ya lo aprobamos. ¿Lo van a unificar? No, a lo ya mejor? lo aprobamos, pero se han unificado. Ya. Pero he sido yo sola la que he presentado los proyectos. La derogatoria de la 336, que ha sido por parte de la Comisión de Propiedad y Espacio Público, la ordenanza 055, que nos tomó cerca de un año, en donde yo pedí ayuda al alcalde y sin embargo él no me la quiso dar. Pero sí tuve la ayuda de otros concejales y tengo que decir los de Alianza País y de parte de la asamblea que tenemos nosotros. También hicimos la resolución de la C237 para armar el proyecto de la ordenanza 055. Entonces también he hecho el tema de la silla vacía y la reforma de la 003. Y también la ordenanza de excedentes a diferencias de áreas por el tema que faltaban para la regularización. Entonces yo sí debo aclarar que he presentado esos proyectos de ordenanza. Se han limado, se han unido con otros proyectos. Yo quisiera saber el resto de concejales que digan la rendición de cuentas cuántos proyectos de ordenanza han presentado. De estos, permítanme terminar, sí, pero una pregunta de estos para que 41 he eso. Presentado en comisión. 41 proyectos de ordenanza en comisión. En el tema de los taxis, por ejemplo, ¿tiene usted un estudio de cuántos deberían regularizarse o el estudio dice que no hay espacio más para regularizar? A ver, el estudio anterior dice que se quedaron cerca de la mitad de taxis. Según el estudio que proponían, se regularizaron solo la mitad. Y la otra mitad, por el tiempo, ya no pudo regularizarse porque no tenían los papeles, por que no habían matriculado. ¿Qué significaría, doña Ivonne, que son 6,000 más? Mucho más. ¿Más? De los estudios que yo tengo, es mucho más. Por eso es la importancia que yo pido que se abran los nuevos estudios técnicos para saber exactamente la oferta y la demanda que existe para la ciudad de Quito. No solo regularizar por regularizar, sino exactamente lo que se necesita. Sin embargo, no han querido ayudar a la gente. Yo no estoy incentivando a que hayan más taxis informales, sino que se regularicen los que quedaron de la administración anterior. Don Marco Ponce, esta regularización de taxis podría también traer, yo diría, por una parte beneficios, pero por otra sí se haría falta, y como dice doña Ivonne, hay que ver un estudio que diga cuántos más hay, porque los informales comienzan a tener dificultades con la policía, pero además se vuelven caldo de cultivo para que la gente los manipule, los trabaje, y entonces como están ahí en el limbo, tienen problemas. ¿Cómo mira usted ese tema? A ver, es un problema un tanto complejo, Francisco, entre otras cosas porque los cupos para transporte público, específicamente para taxis, no emanan directamente de la Agencia Metropolitana de Tránsito, sino de la Agencia Nacional de Tránsito. Y eso no podemos irnos más allá, ciertamente obedece a la ley de oferta y demanda, pero también conlleva un estudio bastante serio de la capacidad vial que tenga cada una de las ciudades para la regularización de diferentes unidades. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. A mí me llamó mucho la atención su pregunta anterior sobre el tema de la pretensión del gobierno central en cuanto a arribar a la absoluta y total autosustentabilidad de los diferentes municipios. A ver, primero me parece, y debo decirlo públicamente, absolutamente inadecuado. O sea, un poco en serio, un poco en broma, alguien me decía, pretende el señor presidente de la República que el alcalde se suba a cantar en los buses para ver de dónde saca recursos. Ahora, resulta que los recursos nacionales, el IVA, la renta petrolera cuando la teníamos y toda la renta nacional, no le pertenece al señor presidente de la República. Eso le pertenece a todos y cada uno de los hoy casi 16 millones de ecuatorianos. Y en aplicación a la ley lo que les corresponda a cada una de las ciudades. Exactamente, en otras palabras, no es que el presidente va tocando el timbre de casa en casa a decir a ver cuántos hay aquí para ayudarles lo que les corresponde de la renta nacional, sino esas rentas se distribuyen equitativamente entre los diferentes municipios, cantones, diferentes GATS en general, para que se reviertan en beneficios para la población. Entonces, cuando el señor presidente manifiesta con su sonrisa de siempre en alguna sabatina que ya es hora de que cada ciudad se autosustente, porque resulta que toda la renta nacional es de él, porque, no sé, probablemente será él dice, necesario. A veces, claro, la gente puede pensar con razón, dice, quieren ser autónomos, ya, pues busquen.
Claro, pero somos parte de un país. O sea, no es que, a ver, la autonomía no es separatismo ni, claro, ni estructurar una propia legislación y todo propio. Supongamos por un momento, Francisco, que cosa que yo dudo mucho que vaya a suceder en la historia. El petróleo vuelve a recuperar su protagonismo con muy alto precio y nosotros seguimos siendo país petrolero. Y en conclusión tenemos la ventaja de tener dineros frescos. Estos dineros deberían ser revertidos en obras para la población, ciudad por ciudad, con un fin de mejorar la vida de todos los pobladores del Ecuador. No es cuestión de veamos unos 10 ministerios más para que alguien medite y comprémonos unos 4 o 5 aviones porque esto nos da caché. No funciona así. O sea, tampoco. Ahora, aquí hay un tema importante. Ok, digamos que se vuelve esto autosustentable. En Quito, la cosa no sería todavía tan difícil, porque resulta que Quito es una ciudad grande, al igual que Guayaquil. La cantidad de impuestos que se la cantidad de impuestos que se cobran, alta, ¿no? La respuesta de los quiteños es realmente digna de aplauso, porque los quiteños los impuestos nacionales también son de los más altos. Exactamente, pero ¿qué pasa con ciudades pequeñas? Claro, ciudades que tienen una producción puramente agrícola, por ejemplo. Eso no importa, entonces que no coman, porque son autosustentables, que no vuelvan a ver una vía, no vuelvan a ver un semáforo, dentro de lo posible no tengan electrificación, o ahí sí que el alcalde de esa población pequeña se sube en los buses a cantar a ver si consigue algún dinero para hacer obras en su ciudad. Es impensable. Concejal del Pozo, esta parte, porque la gran discusión puede ser después, los recursos escasean y uno dice, a ver, ¿cómo se puede financiar? ¿Qué posibilidad hay de que los municipios creen sus propios recursos? Y claro, la gente dice, van a crear sus propios recursos. ¿Eso significará que más impuestos? ¿O van a tener qué tipo de ingresos pueden generar los municipios? Bueno, lo importante aquí, en el caso de la ciudad de Quito, es que es la ciudad a nivel nacional que más recauda impuestos de los que corresponden a las municipalidades, por supuesto. Nosotros tenemos una autonomía financiera, llamémoslo así, usando los términos expresados por el señor presidente de la República. Nosotros tenemos una autonomía del 34% en este presupuesto del 2016. Sin embargo, de eso, mi estimado Francisco, eso no quita que tengan que cumplir con el pago de las transferencias que tienen la obligación constitucional de hacerlas, porque lo manda la Constitución. Porque no es plata del gobierno central, no es plata que la maneje el ministro, no es una dádiva, no es un regalo, no es un favor que le hace la ciudad de Quito, ni a todos los municipios. Es una obligación constitucional de transferir estos recursos. Porque nosotros cuando aprobamos el presupuesto 2016 en el Consejo Metropolitano, lo hicimos con un sustento, pues. Lo hicimos con el sustento de un presupuesto nacional, ¿no es cierto? Un presupuesto general del Estado aprobado por la Asamblea Nacional. Pues. Ellos cogieron y aprobaron y dijeron, vamos a tener un ingreso permanente de tanto, un ingreso no permanente de tanto por el ingreso petrolero, vamos a tener un gasto corriente de X, de Y, de Z. ¿No es cierto? Nosotros, con sustento en aquello, es que aprobamos un ingreso municipal de acuerdo a las transferencias constitucionales. Y más o menos establecemos que el gobierno central deberá transferirnos obligatoriamente alrededor de 339 millones de dólares este año a la municipalidad, ¿no? Fuera de metros, fuera del resto fuera del compromiso, ¿no? Hecho ya fuera del compromiso del Metro de Quito. ¿No? Entonces estamos hablando de una autonomía financiera importantísima, que alcanza el 34%. Y que menos mal, hasta el día de hoy ha sido, como decía Marco, gracias a los quiteños buenos pagadores, ha sido suficientemente amplio como para poder tener un colchón, ¿no es cierto?, que permita un nivel de funcionamiento adecuado de la prestación de servicios. ¿Usted ve que entonces el actual presupuesto del municipio de Quito va a funcionar, va a poder siempre y cuando se hagan las transferencias correspondientes de este año? Pero claro, ahí venimos y se oye, ¿no es cierto?, que van a presentar un proyecto de ley, que van a disminuir las asignaciones a los gobiernos autónomos descentralizados. Primero, claro, todavía no conocemos el proyecto en sí mismo, pero hay principios básicos en términos de legislación, tanto nacional cuanto local, que nos hablan de que si es que hacemos una reforma en términos tributarios, tiene que ser y tiene aplicabilidad para el año tributario siguiente, pues, para el año fiscal que viene.
Es decir, si es que hacemos algún cambio, si es que la Asamblea Nacional hace algún cambio en términos tributarios, o crea un nuevo impuesto a las Coca-Colas, a las bebidas azucaradas, a los juegos infantiles, a lo que quiera que se les vaya a ocurrir un impuesto, aplicará en el 2017. Asimismo, si es que ahorita nos cogen y nos dicen a los gobiernos autónomos descentralizados ya no les corresponderá el 15% de los ingresos comparte la idea de que los impuestos se tienen que cobrar el próximo año. Este año tienen que tener un sustento aprobado por la Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Y transferirnos el 15% de los ingresos permanentes a los GATS. A Quito le corresponderá 339 millones de dólares aproximadamente. Distribuido de manera mensual son 25 millones de dólares que tienen la obligación, Francisco, no es una dádiva, insisto, no es que nos está haciendo un favor el ministro, no es que nos está regalando a la ciudad de Quito, es una obligación constitucional que ventajosamente, claro, Quito tiene ese colchón, hay otras ciudades que no tienen un solo centavo, que no tienen una buena recaudación de impuestos prediales, de patentes, de tasas, de contribuciones, de recolecciones de basura. En Quito, menos mal, tenemos ese colchoncito, pero la idea es que, y la exigencia aquí, efectivamente, es que paguen pronto estos recursos para no afectar en la prestación de servicios de recolección de basura, de agua potable, de alcantarillado, que son obligaciones municipales, de bacheo, de construcción de vías, de puentes, de parques y demás obras que presta la municipalidad. Porque, Francisco, y es bueno que los ciudadanos también lo conozcan, cuando uno contrata la construcción de una vía X, ¿no es cierto? La construcción de una vía. Uno va pagando de manera mensual o quincenal incluso las planillas correspondientes a la obra. Es decir, viene el contratista y más allá de que está aprobado un presupuesto, aprobado un contrato por un valor determinado, va pasando las planillas, te dice, este mes he gastado un valor determinado en construcción y en... Va ejecutando la obra y por lo tanto los costos. Y como municipio tiene que ir desembolsando. Pero si es que ya no hay los recursos para hacer esos pagos, la obra se paraliza, que era lo que alertaba con el metro en determinado momento. La obra se paraliza cuando ya no hay recursos. Pero ahí también será la responsabilidad de la empresa. Está en la línea telefónica el concejal Edi Sánchez, al que entonces le saludo. Están en nuestro conversatorio, en esta mesa de diálogo, el concejal Eduardo del Pozo, don Marco Ponce y doña Ivonne von Lipke. Bienvenido a esta mesa de diálogo. Coméntenos algo de su evaluación de estos casi 2 años de ejercicio de la concejalía, donde usted también repite concejalía, ¿no? Bienvenido, buenos días, don Edi Sánchez. Muy buenos días, un saludo a la radio audiencia, gracias por el espacio para informar. Son, en mi caso, 7 años de concejalía, igual que Marco, hemos venido compartiendo este espacio de construcción de una nueva ciudad. En estos 2 años, en la comisión que presido, la comisión de movilidad, junto con Eduardo del Pozo, Sergio Garnica, Daniela Checón, vicealcaldesa, Patricio Uvidia, hemos venido generando una serie de propuestas legislativas que van desde que fue la ordenanza de mejora de la calidad de servicio del transporte público, el reajuste de la estructura tarifaria de los taxis, la ordenanza para impulsar un modelo de gestión que permita atraer inversión para lo que es un proyecto de Quito Cables. Está en proceso lo que es la ordenanza que permite hacer respuesta tecnológica a través de sistemas inteligentes a lo que es recaudo, apoyo a la operación e información al usuario. Hemos trabajado también lo que son procesos de regularización del transporte escolar. Está ahora justamente ya para conducirse en el primer debate un proceso de regularización del transporte público periférico y que conecta también hacia Calderón y Cumbayá, el transporte público que ha venido demandando esta regularización durante los últimos 5 años. Hemos trabajado también lo que es la reforma al marco jurídico, al marco sancionatorio, en cuanto a las ordenanzas de regularización de los taxis, transporte escolar, carga liviana, que estaba contradiciendo lo que dice el COID en su última aprobación. Hemos trabajado intensamente también en lo que es fiscalización y justamente esta semana estamos exigiendo la comparecencia del gerente Lemo para que nos informe respecto de un proyecto que es importantísimo para la ciudad, la vía alterna o el puente alterno a lo que es Guayasamín. Exigiremos también luego la comparecencia para que nos informen respecto de lo que es el intercambiador en el sector de la intersección de Carapungo hacia la Panamericana, y también nos informen el grado de evolución del plan vial que en su componente básicamente prolongación de la Simón Bolívar es de mucho interés. También está pendiente en la agenda de fiscalización de la comisión la comparecencia de la gerente de la empresa metropolitana de transporte de pasajeros Trolebús respecto de los últimos procesos que se han dado.
y obviamente una fuerte agenda de participación ciudadana con los que hemos construido esta normativa en estos últimos tiempos. Concejal Sánchez, doña Ivonne von Blicken nos decía que ella presentó ya un proyecto de regulación municipal sobre el tema de los taxis y su propia regularización, diríamos. ¿Usted lo van a tratar? ¿Están haciendo estudios? ¿En qué estado está? Y yo diría, ¿y por qué no se trata entonces definitivamente la propuesta de doña Ivonne? Ha sido clara la respuesta que hemos dado, es un problema que tiene que abordarse, coincidimos en eso. Básicamente hay que dar cumplimiento al artículo 322 del COTAD, que exige que todo proyecto legislativo que se discuta en el Consejo ha de ser acompañado de la exposición de motivos que es un componente de cualquier proyecto normativo, que en sí es la sustentación técnica, social, ambiental, económica, financiera que da luz a un proyecto legislativo. En este caso lo que hemos hecho es pedir a la Secretaría de Movilidad que efectúe los estudios necesarios para determinar la real demanda, focalizar esta demanda, la tipología de demanda en cuanto a taxis, y en función de eso determinar la factibilidad, la pertenencia o no de iniciar un proceso de regularización. Claro está, estamos palpando en la calle, hay un crecimiento de la informalidad en cuanto al servicio de transporte comercial, específicamente de taxis, que tiene que ser abordada. Pero para poder determinar justamente cómo tiene que estructurarse esa nueva normativa, es necesario esos estudios que se ha comprometido la Secretaría de Movilidad en presentarlos en las próximas semanas, una vez que ya se va cumpliendo lo que dice la norma, la ordenanza 0047 que dio inicio a la regularización de los taxis en el 2011, que durante 5 años, que se cumple en abril de este año, no podrán existir ningún tipo de procesos de regularización, y lógicamente le da la potestad a la autoridad otorgante de habilitaciones operacionales la necesidad de establecer estudios que nos permitan realmente discutir en el seno de la comisión inicialmente la pertinencia, no insisto, de lo que será un proceso de regularización. Proceso de regularización que, de darse, si es que los estudios así lo corroboran, los estudios que se van a iniciar, tendrá que ser de manera controlada, un proceso regularizado, un proceso focalizado con una fuerte veeduría social, de tal suerte de que no existan inconvenientes. Salimos de un proceso de regularización que duró más de 3 años y realmente con muchas complejidades, muchas dificultades. Lo que queremos ahora es que sea mucho más ágil si tiene que darse, y lógicamente que solucione un problema de la ciudad. Este no es solamente un problema de un gremio o de un sector informal, que de pronto son varios cientos o varios miles, es un tema de seguridad ciudadana. Yo le quiero decir, señor periodista, que en la marginalidad de Quito, sobre todo en ese cinturón urbano marginal, lo único que muchas veces hay entre la última parada del bus alimentador o del bus convencional y la última casa, que son 10 casas o 10 cuadras o 20 cuadras, lo único que hay es un servicio incipiente de transporte que lo que hace es conectar y ejercer una fuerte de sutura desde el punto de vista de la seguridad, y que evita que existan violaciones, asaltos, agresiones, acosos a madres solteras, a niños, ancianos. Yo le voy a comprometer para justamente tener una mesa de diálogo exclusivamente de esto, porque hay otro tipo de modalidades, ya no solo los taxis, digamos la figura de taxi, sino otras modalidades de transporte que, como usted nos ha dicho, que desde la última parada del bus avanzan a otras partes. Yo le quiero agradecer este contacto y le comprometo desde ya para tener una mesa de diálogo exclusivamente de esto. Gracias, señor concejal Sánchez. Muchísimas gracias, siempre las órdenes, doctor Rocha. Doña Ivonne, ¿más o menos tiene usted ahí una respuesta o todavía le queda pendiente alguna de las cosas? Yo a momentos prefiero ya no dar comentarios, no contestar al concejal Sánchez, porque no es como él dice, que no está con todo lo que necesita, considerando la exposición de motivos. Está completo el proyecto de ordenanza. Él sale a decir que no está completo, pero sí está completo. Por suerte ya se aprobó una resolución, la C074, en donde le obliga a cumplir, y no es cuestión de que él si quiere o no quiere, él tiene que cumplirlo y ponerle en el orden del día como presidente, tiene que hacer el tratamiento. Y yo prefiero ya este tema no hablar, porque yo quisiera mejor centrarme en el tema de lo que el gobierno central no está dando para los gobiernos locales. El tema presupuestario. Como decía bien el concejal Eduardo del Pozo,
el municipio por gestión tiene el 32%, según lo que yo tengo los datos, y el gobierno por ley nos tiene que dar el 42% aparte de créditos, el 26%. Debemos recordar que se aprobó el presupuesto del 2016, en donde el metro llevaba el 50% del presupuesto del ¿Usted municipio. recuerda cuál es el monto global del presupuesto del municipio? Sí, es 1.512 millones. Yeah. 1.512 millones. A ver, no es solo cuestión, yo creo que sí se debe exigir al gobierno central porque por ley le manda. O sea, aquí también no vamos nosotros a enredarnos ni a patinar. Yo creo que debemos avanzar mucho más. Yo creo que el administrador de la ciudad, como es el alcalde, es el responsable y quien orienta el presupuesto para la ciudad. Es única y exclusivamente responsabilidad del alcalde. Eso quiero que quede claro. La situación obliga a replantear, yo creo que ahora el presupuesto, y como él es el que administra, debe tener iniciativa, capacidad de negociación, creatividad, confianza. Debe dar una confianza en la forma que está administrando. Y el punto central, yo no quiero centrarme en que únicamente exijamos. Tiene que cumplir, por ley tiene que cumplir, pero yo creo que debemos tener creatividad nosotros. Es como una ama de casa, quiero hacer un ejemplo. Tiene un hogar, digamos, ella se queda sin trabajo, entre los dos tenían un ingreso de $800, ella se queda sin trabajo y ahora tenemos solo un ingreso de $500. Entonces no es cuestión de exigir, sino también de tener creatividad. Y yo creo que las madres de los hogares, las amas de casa, somos las mejores economistas porque hasta el último centavo, cuando no se tiene, estamos nosotros economizando. Se administra y hacen alcanzar, resulta. Hacemos alcanzar. Y el tema, yo creo que por donde debe empezar la administración del municipio es por austeridad, eliminando los gastos suntuarios, como cuáles, por ejemplo. Pero ahí entrarían, perdón, en discusión algunos asesores que dicen que ganan más que los concejales. ¿Sí? Permítame, sí, así es. ¿Ah, sí? A ver, en el tema de austeridad, quiero seguir la línea para que la gente que nos escucha me entienda. A ver, eliminar los gastos suntuarios, como por ejemplo publicidad, en donde el presupuesto del 2016, yo voté en contra, porque yo nunca estuve de acuerdo en la manera como se orientó el presupuesto. Dejar 13 millones solo para la publicidad del alcalde me parece algo que no se le debe hacer a la ciudad. Eliminar gastos de publicidad, eliminar el famoso palitos de colores y el seguir pintando la ciudad de colores. Esos gastos, por ejemplo, deberíamos nosotros eliminar. Renegociar las paradas del trole, que no es ninguna necesidad prioritaria. Eso podemos suspender, terminar donde están y suspender momentáneamente y adaptar las otras paradas. Eliminar todo tipo de conciertos, eventos, cócteles y otros. La EMAP acaba de hacer un concierto por el tema del agua. En este tiempo de austeridad, ¿cómo podemos hacer? Los artistas no van gratis, los artistas pagan. Entonces, eso debemos nosotros hacer. Y este tema de la falta del pago... ¿Eso no va con la participación ciudadana? ¿No tiene que ver con eso también? No. Aquí era un festival del agua, no era rendición de cuentas, que es otra cosa. Sí, no. Entonces, pero el Festival del Agua, por el Día del Agua, el municipio no está... Pero ¿usted cree que es importante eso cuando no hay un problema de un bache económico que no solo va a durar ahora? Estamos cerca de 4 años que nos va a tomar el volver a tener la estabilidad económica. A ver, yo este tema también quiero aclarar que es como una cadena, un círculo vicioso. El gobierno no entrega sus aportaciones. El ciudadano no tiene para pagar, porque usted sabe que ha habido en la parte empresarial hay dificultades. El gobierno no recibe entonces los aportes, los pagos de los impuestos. Entonces es una cadena. El gobierno no paga, el ciudadano no paga y debemos recordar que en el mes de enero son el mejor tiempo para recaudar los impuestos del municipio. No vamos a tener esa recaudación por la falta de dinero. Entonces, no es solo cuestión de venir y criticar, ¿no? Porque yo creo que debemos aclarar esto, pero también debemos tener en cuenta que este bache es por el tema de la situación internacional. ¿Cuántos funcionarios tiene cada concejal, doña Ivonne? En el despacho. En el despacho se tiene de 3 a 4. 3 o 4 personas que colaboran con un asesor, una secretaria. No, son 2, se tiene campo de dos asesores. La secretaria.
Yo quisiera, permítame. O sea, que son más. Sí, por favor. Permítame, Francisco, sí. disculpe. Por favor. No quiero salirme del tema, pero le voy a contestar esto después. Existe una desconfianza aquí. Por el tiempo le ruego, pero por favor, sí. A ver, me ha dado menos tiempo a mí, yo he tomado cuenta por reloj. Créame que en el tiempo no se preocupe. Hay un concejal que me podría protestar por el tiempo. Sí, pero acá le he dado más. A ver, el tema también que debemos nosotros abordar son las alianzas público-privadas, que no se van a poder dar porque el financista ha perdido la confianza de invertir en esta época. Entonces, en el tema de los asesores, yo también ahí, yo tengo las soluciones, porque no es solo cuestión de venir y decir las cosas. A ver, yo, muy rápida, lo que primero que haría sería revisar las asignaciones del presupuesto 2016. En este tema, por ejemplo, los 23 millones adicionales que se dio al Patronato San José, eso se tiene que revisar, no sabemos ni en qué se va a gastar. Eliminar las famosas consultorías. Es algo admirable, algo que yo no puedo entender. La Secretaría de Comunicación hace una consultoría por $480,000 para que una empresa le diga al alcalde cómo debe manejar la imagen corporativa. Suspender temporalmente la publicación del periódico El Quiteño. ¿Para qué tenemos, y si hay un tiempo de austeridad, revisar los latisueldos de los secretarios y asesores de la alcaldía y el cuerpo de seguridad del alcalde? Tiene 32 guardaespaldas. Entonces esto no se puede permitir. Y hay muchos asesores y secretarios que ganan mucho más que nosotros los concejales. Nosotros como concejales hemos hecho el civismo de aceptar la reducción de nuestro sueldo por decreto presidencial. Pero en cambio los secretarios ganan más que nosotros. Yo quisiera saber, si se les baja el sueldo a 2,000 y después los descuentos, ¿cuántos aniñados se quedan? ¿Cuántos asesores aniñados que están ganando más que nosotros? Podrían devolver, le quitemos el auto, el sueldo a la concejal y veamos si se quedan. No funciona así. No, sí funciona así. Porque nosotros somos autoridades electas por el pueblo. A nosotros no nos han puesto los amigos, nos puso la ciudadanía. En cambio, a los secretarios, a los asesores son amigos de confianza del alcalde, que si yo también estuviera en el cargo, haría lo mismo. Pero sí se debe revisar los sueldos. Hay un secretario que gana $4,800 mensuales y es el que hace el contrato. Casi como subsecretario. Casi como subsecretario. Eso no es justo. No es justo para la ciudad. Además de eso, lo que haría también es reorganizar, primerito, tener la reunión con el gobierno para hacer un calendario de las transferencias. Después, reorganizar el presupuesto de acuerdo a lo que el gobierno nos va a dar. Realizar concurso de oferta en aquellos proyectos que se puede concesionar en vía fideicomiso que garantice el retorno del capital a mediano y largo plazo. Priorizar las cosas de la ciudad. Esa es una política nacional del gobierno. No, son políticas públicas que se podrían poner aquí en la ciudad. No necesitamos el gobierno. Nosotros somos un gobierno central. O sea, el gobierno central, un gobierno esa sí es una política pública del gobierno central. No, perdóneme, los GATS tienen la autonomía y les da la Constitución eso. Don Marco, ¿cómo usted podría aceptar, por ejemplo, en una propuesta de planteamiento de que se reorganice el presupuesto municipal? ¿Y cómo enfrentar esto de los concejales con asesores y asesores de que ganan más que los concejales? A ver, lo pongo totalmente claro. Los concejales tenemos un sueldo que está supeditado al sueldo del señor alcalde. Entonces, el señor alcalde paladinamente viene y se baja el sueldo, con permiso obviamente del Consejo Metropolitano, pues ya automáticamente los concejales tenemos un sueldo más bajo. Es el porcentaje los de lo que el funcionarios, es decir, los asesores o funcionarios que están trabajando en cada uno de los despachos de los concejales, es harina totalmente de otro costal. Ellos son funcionarios que tienen su categorización según la ley de contratación pública, y entonces ganan lo que dice la ley de contratación pública que deben ganar. En cuanto a la cantidad de personas que hay en los despachos de los concejales, esto es un tema realmente muy relativo. En mi despacho, dado lo delicado que es manejar las finanzas municipales, yo tengo un montón de personal, probablemente más que otros concejales, pero es personal municipal. Es decir, es personal que está obviamente que tiene nombramiento ahí, que trabaja a mi mucho despacho, tiempo, pero es personal municipal de carrera, es decir, están pero ganando eso, perdón, eso es para todos los concejales, o sea, claro, todo concejal puede tomar. El alcalde es diferente.
Todo concejal puede tomarlo. De hecho, yo tengo un chofer, un conserje, 2 secretarias, N personal que viene del municipio. Es decir, estaría ganando el mismo sueldo en mi despacho o sentados en el pasillo leyendo el quiteño si es que no lo suspendemos. Esto es aparte. Ahora, en cuanto a las asignaciones, lamentablemente en eso tengo que discrepar con la señora concejala von Lipke. O sea, si hay un flujo de asignaciones, aquí el problema radica en que el señor Maggi no paga nomás. O sea que no es cuestión de ponerse de acuerdo, sino de cumplir la claro, ley. O sea, de acuerdo ya nos ¿sí? pusimos, la ley se puso de acuerdo. Señor Machicito, con todo respeto, usted tiene que desembolsar cada fin de mes. Ahora, el señor presidente no desembolsa, eso ya es otro asunto. Claro. Y que debería tener una respuesta. Pero perdóneme, Francisco, si el gobierno no hace el desembolso que por ley le toca hacer, nosotros debemos tener creatividad, no nos podemos quedar cruzados de brazos y esperar qué pasa con la obra. Pero el incumplimiento de la ley no lleva a la creatividad. Pero eso siempre y cuando... No. Perdón, Yo creo que hay que, no, por favor. hay que poner en claro. Una cosa es que el gobierno tiene que pagar y lo tiene que pagar y lo tiene que pagar. Entonces, ahí no Otra hay cosa es la creatividad para y se puede tener creatividad, Eduardo, para por supuesto que sí. Claro que podremos reformar y hacer cambiar, y dar una priorización de gastos y no ejecutar aquellos que verdaderamente no sean trascendentales para la ciudad. Se podrá hacer, dependerá del alcalde y que nos presente alguna propuesta al Consejo Metropolitano, indiscutiblemente. Pero también tiene que partir de una sensatez de parte del gobierno central. Porque si es que nosotros no vemos, ¿no es cierto?, primero que ellos dan muestras de austeridad, sino que por el contrario, ven solo la fórmula de recaudar más impuestos a los ciudadanos, inventándose nuevas recaudaciones, que a las azúcares, que a los cigarrillos, que al alcohol, ¿no es cierto? Son fórmulas de recaudar más. En vez de reducir el gasto, están recaudando más, eso es lo que quieren. Entonces, si es que nosotros vemos eso, ¿cómo nosotros podemos en la municipalidad, nosotros sí decir, bueno, nosotros vamos a ser austeros, vamos a limitar tal obra, vamos a eliminar tal servicio a los ciudadanos? Cuando vemos que del gobierno central no tenemos una contrapartida en ese sentido. No hemos visto una limitación en los determinados programas de los sábados que hacen que hacen semanalmente, no hay una disminución en las asignaciones a determinadas empresas públicas. Te diría, no hay una consecuencia de austeridad también a nivel nacional. Nos piden austeridad, nos piden que disminuyamos, que prioricemos obras, pero no vemos que hayan disminuido ellos ni un solo funcionario, no hayan recortado el gasto público. El Ministerios de la Felicidad, por ejemplo, siguen gastando 12 millones de dólares anualmente en un ministerio que nadie entiende hasta ahora para qué sirve. Entonces, oiga, pero también, por ejemplo, en el municipio de Guayaquil dicen, los concejales no tienen aquí ni choferes, vienen en su propio auto, no es que tienen equipos trabajando. ¿Se puede hacer algo en eso? ¿O claro usted considera siempre el concejal del distrito metropolitano sí requiere tener una... Sí, siempre hay una diferencia entre determinados municipios y otros, ¿no? Claro. Aquí es Distrito Metropolitano de Quito, donde tenemos muchas más atribuciones que otros municipios, muchas más competencias, y nosotros tenemos una forma de organización distinta, tenemos comisiones con responsabilidades propias al cargo. Pero más allá de eso, sí podríamos hacer esfuerzos, pero por supuesto que sí, en beneficio de las obras y de los ciudadanos, claro, y hacer renunciamientos, pero por supuesto, lógico. Pero primero exijamos que el gobierno cumpla lo que por obligación constitucional tiene. Él tiene el mandato y la obligación de la Constitución y la ley de transferir mensualmente 25 millones de dólares. Si es que no lo hacen los próximos días, ya la deuda seguirá creciendo. Y eso es lo que viene y preocupa ya realmente en este punto. ¿Usted cree que podría paralizar? Vamos a llegar a el próximo mes, en los próximos 10 días más o menos, estaremos alcanzando una deuda de 95 millones de dólares. Ya no serán 72, Francisco. Serán 95 millones de dólares. Entonces, son cifras realmente preocupantes con 95 millones de dólares. ¿Qué obras nomás se puede llegar a cumplir? Son inmensas cantidades de servicios a los quiteños, y realmente si es que el gobierno central no transfiere teniendo la obligación, corremos el riesgo de paralizar obras, de paralizar servicios, que es lo que no se puede permitir. Por eso es que es el momento de solicitar, como lo hacía también Marco, ¿no es cierto? Solicitar al presidente de la República que nos pague, solamente una puntualización sobre lo dicho por Eduardo. 98 millones de dólares. Sí, en realidad, aproximadamente. Ahora, aquí hay un tema, estamos hablando de la creatividad, y la creatividad sí se la ha tenido. Por ejemplo, el tema de las paradas del trole que están siendo rehechas.
Hay que rehacerlas porque vienen los biarticulados y requieren de una parada más larga, porque el contacto es andén-bus. Es decir, los biarticulados tienen 2 puertas más que los troles y tienen unos cuantos metros más que los troles, por lo tanto hay que reformar todos los andenes, si no, no va a haber cómo. El ejemplo de los biarticulados lo pongo porque tenemos una fórmula de financiación inédita, legal, por supuesto, pero es la financiación directa, municipio-proveedor o proveedor-municipio. Eso es creatividad. Para que no tenga un tiempo fuera, doña Ivonne, ¿con qué terminamos? Con usted terminamos. ¿Qué sería su última, digamos, información a la ciudad, pero además petición a la administración? Yo insisto en que no solo es cuestión de venir y exigir. Lo tienen que hacer por ley y lo tienen que hacer. Pero por eso no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Tenemos que tener iniciativa, creatividad, capacidad, y yo en eso insisto. Una madre de familia nunca mata de hambre a sus hijos. Si no tiene el ingreso, ella ve los medios para solucionarlo. Por un lado. Por otro lado, yo en el tema del metro fui también una de las que votó en contra del nuevo endeudamiento, porque yo presenté un proyecto, una propuesta de un ahorro de cerca de 500 millones, que no hizo valer el alcalde. Pero quiero decir esto. En el tema del metro, por ejemplo, eliminan un rubro. Hablamos de austeridad y eliminan un rubro de las estaciones eléctricas. Luego aparece la Secretaría de Movilidad a presentar un proyecto cerca de 70 millones cuando en el contrato con Odebrecht costaba 20 millones. Quiero terminar con el tema, en el tema de lo más grave que yo he visto. El Mauricio Anderson dice que hay problemas, por ejemplo, en el sur por la piscina del Consejo Provincial, que hay filtraciones, entonces un suelo freático, una nueva consultoría para los estudios. Pero dejemos claro, esto es de la administración anterior. No estoy, el hecho que yo tenga criterios diferentes con el alcalde, no es que yo estoy en contra de él, porque no hay nada personal. El nivel freático del sur es bastante alto. El personaje que diseñó la famosa ruta del metro es el señor Juan Pablo Alonso. Él es de Metro Madrid, cobró sus estudios, cobró por diseñar la ruta. Después este señor aparece como gerente de GMQ ganando $30,000 mensuales y no pasa ni siquiera aquí en el Ecuador. Eso es de la administración anterior. Pero eso ya es del contrato anterior. A ver, no, permítame. Porque el alcalde hace un seminario en donde este mismo señor Alonso dice que la ruta que diseñó es la mejor. Después aparece de unos días y este mismo señor Alonso dice que hay que hacer un cambio en la ruta y cobra 4 millones más. Les voy a invitar por el tema, por favor. Yo sí discrepo, pero muy puntualmente, nada más por el respeto al tiempo de todos. Yo sí creo que fuimos electos para exigir tanto al alcalde como para exigir a las otras autoridades que cumplan con la Constitución y la ley. Eso es nuestra función como concejales en nuestro ámbito de legislación y fiscalización, por supuesto. Yo quiero agradecer a los concejales, doña Ivonne von Lipke, a Eduardo del Pozo y a Marco Ponce, también a don Eddie Sánchez, con quienes nos comunicamos telefónicamente. Quedan comprometidos a seguir porque hay varios temas pendientes y sobre todo el seguimiento de algunas obras, ¿no? Enseguida regresamos. Muchas gracias a ustedes. A ustedes.